Perfecto. Muy bien, buenos días a todos. Qué privilegio poder estar otra vez. Aquí dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Así que quiero dar las gracias esta mañana de nuevo al Ministerio Palabra de Vida, al campamento, a todos los que organizan, todos los que están aquí, y también a Dani, que está ahí arriba traduciendo a una velocidad de vértigo. Gracias, Dani. Gracias al grupo de alabanza. ¿Sabes? Yo pienso que el grupo de alabanza, el ministerio del grupo de alabanza es como el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Preparando el camino para Jesús, y un ministerio muy, muy importante. Así que espero que en esta mañana podamos gozarnos una vez más de la palabra de Dios. Y para eso, hoy vamos a coger de nuevo nuestras Biblias y vamos a ir al Evangelio de Marcos, donde, como ayer, vamos a conocer a un hombre que podría también ser el personaje principal de la película Posesión Infernal, El Exorcista o El Conjuro, Expediente Warren, ¿vale? Marcos capítulo 5. Esta historia que vamos a ver en el día de hoy está justo después de esa historia también muy conocida, creo, por muchos de vosotros, en ese viaje que hace Jesús a través del mar de Galilea, en el que mientras él está viajando surge esa gran tormenta. ¿Cuántos conocéis esa historia? ¿Sí? Y en medio de esa tormenta Jesús está durmiendo y los discípulos lo despiertan y nos dice la Escritura que con su voz la naturaleza obedece, y esa increíble megatormenta que había es detenida en ese momento por las palabras de Jesús. Si lees la historia completa vas a descubrir que muchas veces los planes de Dios son desconcertantes para nosotros y que a menudo incluyen problemas y situaciones difíciles también que nos toca atravesar. Pero esos mismos planes vienen con su presencia, vienen con su poder y también siempre tienen un propósito. Como digo, después de que Jesús calma la tormenta, leemos en el versículo 1, Marcos capítulo 1, dice que llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y también veremos algo bastante extraño en este encuentro de tres esferas o tres dominios. Vamos a estar hablando acerca de Satanás, acerca de la sociedad y acerca del Salvador. Vamos a nuestro texto, ¿vale? Marcos capítulo 5, lo repito para los que están dormidos, las chicas lo han pillado bastante rápido, 5 del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo?, le gritó con fuerza. Te ruego, Dios, que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una gran piedra de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la piara se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y vieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Y entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión de ti. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Hasta aquí. Dejadme señalar que la palabra de Dios nos habla de las posesiones como algo muy real, algo que es cierto, un problema real. Este hombre no solo está trastornado o sufre de una enfermedad mental, ni este es un encuentro para simbolizar o representar el mal en nuestro mundo y un encuentro entre el bien y el mal. La Biblia presenta la posesión demoníaca como un problema real, una realidad seria, así que también nosotros debemos tomarlo en serio. Me gusta mucho lo que escribió C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como decís algunos, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, lo tenéis ahí en la pantalla. Dice: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia y el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Y esto solamente está en el prefacio de este libro, así que creo que es un libro muy interesante que todos deberíamos leer. Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, C.S. Lewis, como dicen aquí en España. Me parece, en el texto que acabamos de leer, me parece ver una progresión también que se puede resumir en 3 palabras que van a servir como nuestro esquema o bosquejo, como queráis llamar. Vamos a hablar de la destrucción, vamos a hablar de la liberación y vamos a hablar de la proclamación, ¿vale? Destrucción, liberación y proclamación. Vamos a ver la destrucción que los demonios estaban causando, dejando a un hombre en una miseria increíble. Ahora sí tenemos en la pantalla versículo 2 que dice, leo de nuevo: tan pronto como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Todavía estaba oscuro cuando ellos llegaron al otro lado de la orilla de este lago en el que habían estado atravesando esa noche tan tremenda, ¿no? En esa experiencia que para los discípulos, imagino que tiene que haber sido aterradora, ¿no? No sé si ayer os pasó algún accidente en el kayak o en la barca, pero cualquier cosa que os pueda haber pasado ayer no tiene comparación con lo que estos discípulos vivieron. Tormenta de olas increíbles, viento, una sensación de que iban a morir en cualquier momento. Y con esa sensación todavía en el cuerpo, con ese miedo de lo que habían pasado a través de esa tormenta, ya venían con los nervios atacados, ¿no?, de la tormenta en el lago, y ahora se encuentran de repente con este muchacho que no llevaba ropa puesta, dice el Evangelio de Lucas, y que era conducido por un demonio. ¿Os podéis imaginar eso? Sales del estrés ahí del lago, de la tormenta, llegas al otro lado y te aparece un tío corriendo desnudo. No sé qué harías tú, pero yo me volvería a la barca y diría, vamos a la tormenta otra vez. Esto no me gusta. Los versículos del 3 al 5 dicen que nadie podía atarlo, que nadie podía dominar a este muchacho, y además de eso se estaba autodestruyendo. Era una persona incontrolable. Dice, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Es decir, vivía entre los muertos. Este hombre se pasaba el tiempo gritando como un salvaje. Imagínate esa escena, un personaje viviendo en un cementerio entre sepulcros, gritando, golpeándose con piedras. Y es que, ¿sabes? A Satanás le encanta destruir y distorsionar la imagen de Dios en las personas. Y la verdad es que Satanás lo había destrozado y la sociedad no podía hacer nada, no podía reformarlo. Sus problemas no podían resolverse mediante programas sociales, ni podía ser ayudado por ninguna intervención humana en aquel momento. Nada podía contenerlo. Nunca dejaba de llorar, de cortarse con piedras, de herirse. En resumen, este hombre, este muchacho estaba desesperado, estaba indefenso. A la vez estaba solo, aislado, vacío, sin esperanza, atrapado, atormentado. Necesitaba a alguien que acudiera y que lo liberara.
Y ahora viene la liberación. Vamos a ver cómo este hombre, en tan mal estado, encontró liberación para su destrucción a partir del versículo 6. Cuando este que vivía entre las lápidas corrió hacia Jesús, pisó los frenos y cayó de rodillas. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Esto de nuevo nos muestra el poder y la autoridad de Jesús. Ni siquiera había dicho todavía una palabra y este hombre estaba postrado de rodillas delante de él, como si ya estuviera adorando. Este hombre que huyó de todos los demás, corrió directamente hacia Jesús. Y esto me hizo pensar muchas veces en esa canción, no sé si la conocéis, hay muchas canciones que hablan de esto, ¿no? Pero basada en Filipenses capítulo 2, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. ¿Pasó algo? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Funciona? Si hay algún complot en contra de mí, decírmelo. No pasa nada. Mañana voy a coger 3 micros. ¿Funciona o no? ¿Me quedo con este? ¿Sí? Sí, vale. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El demonio en este hombre se angustia muchísimo porque sabe exactamente quién es Jesús. Y dice así el versículo 7, registra lo que dice. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio detecta a un oponente muy peligroso en Jesús y grita con una voz resonante. Y es interesante que los demonios no son ateos, ¿verdad? Los demonios creen y su doctrina es correcta, de alguna forma es ortodoxa, como dicen. Saben exactamente quién es Jesús y llaman a Jesús por el nombre que le fue dado por el Padre. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. El demonio grita de miedo porque tiene temor. Dice Santiago 2:19, también los demonios creen. ¿Y qué? Tiemblan. Por cierto que esto no es una confesión de los demonios, ¿no? Sino más bien una estrategia para tratar de usurpar la autoridad de Jesús. Declarar el nombre de alguien se consideraba una forma de asegurar un cierto dominio sobre esa persona. Y luego el demonio se atreve a utilizar con arrogancia el nombre de Dios mientras trata de salirse con la suya. Dice: te imploro, Dios, que no me atormentes. Jesús reconoció que este hombre estaba angustiado, no solamente mental y emocionalmente, sino también espiritualmente, y por lo tanto necesitaba liberación. Dice así el versículo 8: sal del hombre, espíritu inmundo. Y en el versículo 9 Jesús le pide que se identifique. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión estaba compuesta por alrededor de unos 6.000 soldados romanos, altamente entrenados. Y lo que nos revela esta respuesta es que este hombre tenía un ejército de espíritus malignos dentro de él. Tampoco nos está dando aquí Marcos una clase de exorcismo. Él nos está diciendo en este texto que si en algún momento te encuentras a alguien que esté poseído o que creas que está poseído, le preguntas: ¿cómo te llamas? Porque nos va a ir mal. Si os acordáis, en el libro de los Hechos, no sé si cuántos lo habéis leído, pero hay un momento en el que unos muchachos por ahí tratan de expulsar unos demonios y estos demonios les dicen: conocemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero a vosotros no os conocemos, así que no nos aventuremos a cosas que el Señor no nos ha llamado. No es una clase de exorcismos. Lo que pasa a continuación en los versículos del 10 al 13 es algo rarísimo. Dice que entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y aquí había una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2.000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron.
Los demonios no quieren ir al abismo. Los demonios no quieren ir al infierno. Y le ruegan a Jesús que les permita entrar en esos cerdos. Y el tiempo verbal que se utiliza aquí nos indica que hicieron repetidamente esta solicitud. Estaban todo el rato: Jesús, mándanos allí, por favor, no queremos el otro lado, mándanos a los cerdos. Así que independientemente de lo que pensemos acerca de la destrucción de todos estos cerdos, debemos observar que fue Jesús quien dio permiso a los demonios. Nunca pienses que Satanás es más poderoso que Dios, o que está al mismo nivel que Él. Satanás es un ser creado y no puede hacer absolutamente nada sin el permiso y sin la autoridad de Dios mismo. Por cierto, que esto responde a la famosa pregunta de si los cerdos pueden volar o no. Pues ya vimos que los cerdos no vuelan, se cayeron directamente ahí al mar, no podían volar ni nada, así que pues se juntó todo ese montón de bacon ahí desperdiciado en la orilla de la playa, que nos gustaría tener algún día por aquí para el desayuno. Dejamos caer ahí la nota, unos huevos con bacon y unos pancakes, estaría así guay un día de estos por la mañana. Pero todo ese bacon, imagináis todo el bacon desperdiciado ahí en la orilla de la playa. Bueno, en el versículo 14 vemos que los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué es lo que había sucedido. En Mateo capítulo 8 vemos que lo que la gente quería averiguar es qué había pasado con ese hombre. Y la gente tiene curiosidad, así que se acercan, van y comprueban todas las cosas que han estado pasando. Y el versículo 15 describe las reacciones. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, allí sentadito, vestido, en su cabal juicio, dice la Escritura. El mismo especifica que había tenido la legión. Yo creo que al ver eso les tuvo que explotar la cabeza, ¿no? Nadie había podido ayudar a este muchacho, nadie había podido sanarlo, nadie había podido controlarlo, nadie había podido hacer que estuviera engrilletado, encadenado. Pasó de gritar, de chillar, de romper cadenas y romper grilletes a sentarse en paz y ahora con ropa, vestido, tranquilo. Uno pensaría que las personas estaban realmente emocionadas. No sé tú, pero si conoces la historia de alguien que le haya pasado esto y de repente ves que está totalmente reformado, totalmente cambiado, dirías: ¿qué pasa, no? ¿Cómo ha sido esto? Este es el que gritaba, es el que estaba entre los sepulcros, es el que convivía con los muertos, es el que rompía cadenas y ahora andaba desnudo por ahí, y ahora resulta que está aquí sentado, vestido, tranquilo, en paz. Pensarías que los que fueron se emocionaron, pero no es así. Se inquietan muchísimo, porque mirad cómo termina el versículo 15. Dice que la gente que se acercó y que vio la escena, ¿qué les pasó? Tuvieron miedo viendo esto. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué tendrían miedo de este hombre si este hombre ya había sido liberado? ¿Por qué tendrían miedo del tipo sentadito ya tranquilo, en paz y bien vestido, si él ya había sido liberado? Por la misma razón que los discípulos estaban llenos de gran temor después de que Jesús calmara el viento y calmara las olas. Ellos sabían que estaban ante la presencia misma de Dios. Y muchas veces estar ante la misma presencia de Dios da miedo. Y aunque tenían miedo de este hombre cuando vivía una vida de destrucción, pues ya se habían acostumbrado a eso. Ahora no saben qué hacer cuando ven que él ha sido liberado. Su transformación fue tan drástica que todos se volvieron locos. Y uno pensaría que le harían muchas preguntas a Jesús, ¿no? O que descubrirían cómo podían librarlos de los pecados que también los asfixiaban, pero en lugar de sentirse atraídos por Jesús, no sé si habéis prestado atención a la petición que hacen. Le dicen a Jesús que se marche, que se vaya. Por cierto que creo que esto es lo que podéis también estar experimentando, o que os puede pasar a algunos de vosotros en el momento en el que entreguéis vuestro corazón a Cristo y vuestra vida empieza a ser cambiada por Cristo, transformada por su palabra y por su Espíritu. Podéis sentir rechazo en vuestras familias. Es posible que por causa del Evangelio tus padres, tus hermanos, tus primos, tus amigos prefieran que te marches y no quieran descubrir
absolutamente nada. Vuestros amigos y vuestros seres queridos puede ser que no quieren que habléis de Jesús, porque ahora se sienten incómodos estando alrededor vuestro. Un muchacho al que quiero mucho, se llama Gustavo. Él ha sido casi 4 años pastor de jóvenes en nuestra iglesia en Vic. Él es venezolano y él conoció a Cristo en su país, en Venezuela. Alguien lo invitó a la iglesia y él conoció de Jesús, entregó su vida, se arrepintió. Y cuando llegó a su casa a contar la noticia a sus padres, ¿sabéis lo que hizo su mamá? Su madre cogió toda la ropa de Gustavo, la puso en 2 o 3 bolsas de basura y las tiró y les dijo: aquí están todas tus cosas, vete porque ya no eres nuestro hijo. ¿Os imagináis eso? Él tenía 20 y pocos años, 21, 22, ¿verdad? Más o menos. Y sentir ese rechazo por parte de tu propia madre tiene que ser algo fuerte. Pero no solo de dicho, no es como te ha dicho Cristiano, no quiero saber. No, aquí está tu ropa y tus cosas, lárgate y vete de aquí. Su mamá y su papá eran católicos o ultracatólicos, pero quiero deciros que hace un par de años que su madre llegó a España y empezó a asistir a la iglesia en la que nosotros estamos pastoreando, y el año pasado la bauticé a la mamá. Imaginaos cómo Dios cambia las situaciones. Cómo su madre y sus padres de echarlo de casa y decirle: no queremos saber nada de ti por causa del Evangelio. Ahora resulta que la mamá es cristiana, está discipulando a otras mujeres mayores en la iglesia y está invitando, hace cursos de catalán, porque en Cataluña se habla catalán, y entonces hay una clase que es el catalán de acogida, y ella en esas clases de catalán de acogida aprovecha para compartir el Evangelio con otras mujeres y poder invitarlas también a la iglesia. Así que te cuento esto porque es posible que en tu familia misma puedas sentir el rechazo por decidirte por seguir a Cristo Jesús. Pero también quiero contarte, o te he contado esta historia, para que sepas que no todas las cosas terminan tan mal. Y que si tú oras y sigues compartiendo y sigues teniendo confianza y fe en el Señor obra. Aunque en algún momento puede ser que no lo podamos ver. Seguimos en los versículos 16 al 17. Dice: los que lo habían visto les escribieron cómo les había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. ¿Sabes? Creo que esta es una de las frases más tristes que podemos encontrar en la Biblia. Una de las frases más tristes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Le rogaron a Jesús que se marchara de la comarca, que se fuera. Mucha gente elige la opresión sobre la liberación porque tienen miedo a cambiar, tienen miedo del cambio. ¿Os habéis fijado en que algunos parecen ansiosos por querer aprender acerca de Jesús, pero otros no quieren saber absolutamente nada o no tener nada que ver con Él? No sé si os fijasteis ayer, pero cuando estaba compartiendo el Evangelio en este lugar, este chiringuito, no sé cómo se llama aquí igual, chiringuito, ¿no? Bueno, el barcito, este chiringuito que estuvimos en el lago, cuando empecé a hablar y empecé a decir ciertas afirmaciones acerca de Jesús y de lo que Él hace en nuestras vidas, había una mesa y un grupo de personas que empezó a hablar un poquito más fuerte y empezó a decir: eso es mentira, eso no me lo creo. Se levantaron y fueron a quejarse a la gerencia que estaban ahí en la cafetería, volvieron a sentarse, volvieron a irse, y al final les dijeron los de la cafetería: mira, esto es un lugar libre, ellos han contratado algunas actividades y pueden hacer lo que quieran. Ellos prefirieron no escuchar la verdad del Evangelio y sentarse al otro lado de todas estas sillas. Hay personas que prefieren seguir bajo la opresión en lugar de ser liberados porque tienen miedo al cambio. Tienen miedo al cambio que Dios produce en nuestras vidas. Y esto nos recuerda que es difícil mantenerse neutral respecto a Jesús. O quieres que el libertador te libere, o quieres que se aleje de ti. Una de dos. Vi algo en el muro de Facebook de un amigo, porque los que tenemos más de 40 años seguimos usando el Facebook. Es eso que es la F de color azul, no sé si lo habéis visto, porque siempre estáis en TikTok, Instagram y todo eso, ¿no? Pero en el Facebook que todavía usamos, ¿tú también lo usas, Clara? ¿Carla? ¿También lo usas, sí? No, eso es para viejo solo.
Bueno, en el muro de Facebook escribió esto un amigo mío esta semana que creo que sirve como un buen recordatorio. Es una frase del doctor Henry Cloud y dice: cambiamos cuando el dolor por permanecer es igual, cambiamos cuando el dolor por permanecer igual es mayor que el dolor por cambiar. Cambiamos cuando el dolor por permanecer igual es mayor que el dolor por cambiar. La pregunta es, ¿estás listo para cambiar? ¿Estáis listos para cambiar? Jesús no se impone a nadie. Cuando eres invitado, Él acude. Cuando es recibido, Él responde. Cuando le dicen que se vaya, Él se aleja. Muchas personas no tienen nada en contra de Jesús. Solo quieren mantenerlo al alcance de la mano para cuando llegue el momento en el que lo necesiten, saber que Él está ahí. Pero cuando Jesús llama a la puerta de tu corazón, o cuando Él llama a la puerta de tu corazón, mi consejo es que rápidamente vayas y abras la puerta y le dejes entrar. No pienses que Él está obligado a venir una y otra vez a rogarte que le dejes entrar en tu vida. Queremos un Jesús que sea amiguito, que sea amable, que mantenga su nariz fuera de nuestros asuntos y que nos lleve al cielo, pero que no interfiera en la forma en la que nosotros vivimos aquí en la tierra. Queremos un Jesús que construya nuestra autoestima y nos haga felices, pero no queremos nada que ver muchas veces con el Señor de la palabra que nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirle cada día. Vemos la progresión de la destrucción a la liberación y finalmente a la proclamación. La multitud quería que Jesús se alejara de ellos, mientras que el hombre que había estado endemoniado no deja de acercarse a Jesús y de hablar con Él. Mirad el versículo 18. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Es decir, aquel que en un momento temió la llegada de Jesús al otro lado del lago, ahora temía su partida, ahora no quería que se marchara. Y es interesante que Jesús honró la solicitud de la gente de dejarlo en paz y de irse, pero negó la solicitud de un discípulo que quería pasar tiempo con Él. Y es porque Jesús tenía un propósito mayor para Él. Debía ser enviado como un hombre en misión a las mismas personas que ya conocía. Vamos al versículo 19. En el versículo 19 Jesús le da las órdenes para ponerse en marcha. Le dice: vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Es decir, debía ir a sus padres, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos y al resto de la región para contar acerca de su salvación. Y es que, te voy a decir una cosa, nadie ha sido salvo para quedarse sentado. Nadie es salvado para quedarse sentado. Y ahora que lo sabes, tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que ir también. Una vez que eres salvo, tienes una historia que contar. A veces no hablamos de Jesús y lo que ha hecho con nosotros porque tenemos miedo de que nos hagan preguntas que no sabemos responder. Pero escucha esto, no tienes que saber todas las respuestas. No tienes que tener todas las respuestas. Me encanta cómo aquel hombre que era ciego de nacimiento respondió a un grupo de religiosos que lo estaba interrogando después de que fue sanado en Juan 9:25. Y entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Le preguntaban acerca de Jesús, si Jesús era pecador o qué le pasaba. Dice: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. El Salmo 66:16 dice: venid y oíd, todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Jesús nos dice exactamente qué es lo que tenemos que decir. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Este hombre pasa de la destrucción a la liberación y ahora está proclamando el Evangelio, en el versículo 20. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Cuando Dios nos salva,
debemos compartirlo con los demás. Eso es lo que hizo la mujer también samaritana en Juan capítulo 4, versículo 29. Ella dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y mirad, Decápolis era una federación de 10 ciudades griegas, y leemos que todos se quedaron maravillados, lo que significa que se quedaron completamente asombrados por lo que él estaba compartiendo. Así que me gustaría ir a unos pasos prácticos para que podamos poner este mensaje en acción. Una es que puedes usar este mismo esquema cada vez que tú compartas tu testimonio. Una de las mejores maneras de contarle a alguien tu historia de salvación es seguir la progresión que vemos en este pasaje de Marcos. Pasar de la destrucción a la liberación y a la proclamación. O para decirlo de otra manera, comienza hablando sobre cómo era tu vida antes de Cristo. Luego hazles saber cómo has sido salvo y termina celebrando cómo ha cambiado tu vida después de ser salvo. Empieza donde estás, di lo que sabes, ve y cuéntalo, nos están esperando. Hay un montón de gente que está deseando que les compartamos las buenas nuevas de salvación, que les compartamos acerca de Jesús. La segunda cosa es que Dios puede lograr mucho a través de una persona que está totalmente entregada y dedicada a Él. Dwight Moody, el evangelista y fundador también del Instituto Moody, a menudo decía: el mundo aún no ha visto lo que Dios hará con y para y por y en el hombre que está totalmente consagrado a Él. El hombre o la mujer que está totalmente consagrado a Él. De una forma sorprendente, debido al fiel testimonio de este hombre, legiones de personas llegaron a la fe en Cristo Jesús. Cuando Jesús, seguimos leyendo el Evangelio, cuando Jesús regresa de nuevo a este área donde ha sucedido todo esto, hay una multitud entera que sale a recibir a Jesús, que sale a ver a Jesús y que cree en Jesús. ¿Cómo cambió la historia de esa región? La Decápolis se convirtió en una plataforma para el cristianismo durante muchos años y surgió a través del impacto de una sola persona que había sido transformada por Cristo Jesús. No olvidemos que Jesús fue a este otro lado del lago por un hombre y que ahora está en una misión y están sucediendo cosas increíbles. Un hombre o una mujer en misión para Cristo pueden lograr mucho. Lo tercero es que pasemos tiempo intencionalmente con aquellos que están perdidos y aquellos que están sin Cristo. Una sola alma vale mucho más que cualquier posesión, que cualquier cosa que podamos tener. Y recuerdo el consejo que dio un pastor amigo nuestro sobre el hecho de tratar de pastorear a varias personas con múltiples problemas. Y él decía: haz por uno lo que desearías hacer por todos. Esa persona de la que pasamos, esa persona a la cual muchas veces miramos por encima del hombro, incluso esa persona a la que juzgamos secretamente o que compartimos con otros y decimos: este no me cae bien, no me cae nada bien. Esas personas que nos asustan en otras ocasiones son almas por las que Cristo murió. Son almas por las que Cristo dio su vida. Así que nunca conoceremos a nadie que no le importe a Dios. La cuarta es que empecemos a orar por ministerios que traen liberación a las personas. Oremos para que Dios sea el que abra y cierre las puertas. En quinto lugar, no juguemos con el pecado. Satanás hace su obra más siniestra de manera secreta, al disfrazarse, dice 2 Corintios 11:14, al disfrazarse como ángel de luz. Si a mí se me pareciera el bicho ese feo que pintan con cuernos y con todo y tal, pues no me engañaría, ¿no? Yo sabía que es Satanás o que es un demonio y diría, no va a poder conmigo, pero si se presenta de otra manera atractiva para mí en el área que sea, entonces sí es posible que pueda caer, Por eso dice que se disfraza como ángel de luz. Pero escucha, el hecho de que algo se vea bien o que se sienta bien no significa que sea bueno. Satanás está tratando de vencerte mientras busca destruirte.
Dice Juan 10:10 que el ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Y este hombre perdió a su familia, perdió su decencia. Os recuerdo que iba desnudo entre los sepulcros. Perdió el autocontrol, perdió los amigos, lo perdió absolutamente todo. Así que no dejes que eso te suceda también a ti. No sabemos qué es lo que lo llevó a esa esclavitud, pero de alguna manera se abrió a las fuerzas oscuras del mal. Proverbios 5:22 nos enseña esto. De sus propias iniquidades, será maldad, será preso el impío, es decir, aquel que no reconoce a Dios. Y dice, y en los brazos de su pecado quedará atrapado. Ayer dije esto, el pecado siempre te llevará más lejos de lo que planeabas ir, te mantendrá más tiempo del que planeabas quedarte y te costará más de lo que planeabas pagar. Jesús dijo en Juan 8:34 que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado no es poca cosa. Cuanto más jugamos con el pecado, más esclavos nos volvemos. En último lugar, hoy es el día de liberación. Nadie podía ayudar a este hombre y él tampoco podía ayudarse a sí mismo. Jesús le dio libertad y también puede romper esas cadenas que te atan a ti, sean cuales sean. Nada es demasiado difícil para Jesús. Y no hay pecado que supere el poder de Jesús en nuestras vidas. Mira, a lo largo de los últimos años he visto un matrimonio en mi iglesia que estuvo a punto de destruirse por causa de la pornografía. Y este muchacho, cuando le pregunté cómo entraste a esa cuestión de la pornografía, pues un resumen es, todo empezó dando likes a fotos de Instagram de chicas que no conocía. Chicas en la playa, chicas en bikini, chicas incluso con sus esposos, vete a saber. Y una cosa empezó a llevar a la otra. Por eso os decía esta frase antes. Pero este matrimonio que estuvo a punto de ser destruido, porque el muchacho estuvo 16 años dominado por la pornografía, y él decía, Pablo, es que no hay forma humana de la que yo pueda salir de esto. Son demasiados años, fui expuesto de pequeño, seguí en mi adolescencia, antes de mi matrimonio, durante mi matrimonio. Incluso he ido a la habitación a dormir a mis hijos, y mientras ellos se dormían, he sacado el móvil y me he puesto a ver pornografía. Y me he masturbado allí con ellas a mi lado. No hay ningún pecado que sea tan fuerte como para que Jesús no pueda romperlo y arrancarlo de tu vida. Ahora sí te digo esto, a la pornografía se entra solo, pero se sale acompañado. Si alguien aquí tiene problemas en esa área, creo que la semana pasada se hicieron talleres, también sé que Palabra de Vida está pendiente con estos asuntos, pero hay personas que se han especializado en estas adicciones más fuertes y más arraigadas en nosotros que os pueden ayudar también a salir de eso. Así que si alguien tiene ese problema, hay pastores, hay personas que os pueden ayudar. Y como ese, pues puede ser cualquier otro. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué cadena hay que te ate? Orgullo, yo qué sé, cualquiera de las cosas. Piensa que no importa lo que sea, lo grande que sea, porque Jesús puede terminar completamente con eso. Nada es demasiado difícil para Él y no hay pecado que supere su poder. Jeremías 32:27 dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne, es decir, el Dios de toda la humanidad, de todos los pueblos del mundo. Y dice, ¿habrá algo imposible para mí? En ese sentido, es que no lo hay. Como este hombre, tú y yo vivimos entre los muertos, porque dice la palabra de Dios que estábamos o que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado nos encadena y Satanás está tratando de sabotear nuestras vidas. Por eso es que necesitamos al Salvador. Y si lo pides, Jesús entrará en la miseria de tu depravación pecaminosa y te liberará. Jesús liberó al que vivía entre las tumbas y puede liberarte y lo va a hacer a ti también. La pregunta es, ¿estamos listos para admitir que somos un completo desastre y que necesitamos eso de parte de Dios? Clamaremos por su misericordia. En medio de esos comportamientos muchas veces destructivos o autodestructivos, pidamos que Dios nos libere, que Jesús sobre nosotros. Y cuando Él lo haga, seremos enviados a proclamar
y cumpliremos nuestro propósito en la vida. ¿Amén? Me gustaría tomar unos minutos, como el otro día, si es posible, para ponernos igual en grupos pequeños, para que se nos quede más lo que he estado compartiendo, y me gustaría también interactuar con alguno de vosotros. Yo sé que es peligroso pasar el micro a según quién, pero vosotros conocéis a los de vuestra iglesia, y Pablo, pues mejor a este no se lo des. Entonces, entre vosotros os lo vais pasando en el momento de los grupos, y vamos a estar respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es lo que se te hace más difícil a la hora de compartir tu testimonio o de presentar el Evangelio a los demás? ¿Vale? Trabajamos esto en grupos, 10 minutos, y entonces elegiremos algunos representantes de cada grupo y trataré de ayudaros a resolver esas dudas de cómo podemos hacer más fácil compartir nuestro testimonio, compartir el Evangelio con los demás. Venga, vamos a trabajar esos 10 minutos, mientras nos ponen una musiquita ahí flojita, que nos anime, que no nos duerma, que vamos a estar compartiendo, ¿vale? Vamos, va. Muy bien, vamos allá, vamos. Quedaos así como estáis. Ramón estará repartiendo el micrófono. Empezamos ahí al fondo con el equipo multimedia que tiene algunas preguntas. ¿Preguntas? O respuestas. Bueno, lo que quieras. Yo he puesto, la pregunta era, ¿qué es lo que te hace más difícil a la hora de compartir tu testimonio o presentar el Evangelio? En cuanto a mi testimonio, como nací en una iglesia, en un lugar cristiano, a veces pensar que no tengo nada que contar. Y eso hace que pues, yo les quiero contar lo que Cristo ha hecho en mí, y como muchas veces me he parado a pensarlo, pues pienso que no ha hecho nada, pero realmente ha hecho muchísimas cosas aunque haya nacido en un lugar cristiano. Y luego, ¿en qué cosas me hace más difícil contar mi testimonio? El Evangelio, perdón, o me gustan las mates, lo he hecho por porcentajes. Un 20% miedo a que rechacen el Evangelio. No tanto a mí, porque no suelo sufrir de eso, pero de alguna forma es como que me preocupa que lo vayan a rechazar. Un 30% pensar que no es el momento oportuno. Hay un versículo en 2 Timoteo que dice que hay que presentarlo a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, el momento oportuno y cuando crees que no lo es. Un 10% de prejuicios, un 25% de comodidad. Lo hablaba con Andrea de que cuando te atreves a decirlo, estás como saliendo de tu zona de confort y al mismo tiempo, no solo en ese momento, sino más adelante te harán preguntas, te dirán y a veces te haces sentir incómodo. Y un 15% falta de oración y preparación. No me refiero a preparación como de voy a hacer un curso de evangelismo, sino de preparar tu corazón. Y solo quiero contar que hubo una vez en el trabajo que yo quería compartirle a mi compañero y yo decía, fue la primera vez que oré por eso concreto. Y decía, Señor, en ese momento decía, Señor, por favor, dame la oportunidad de que poder compartirle a mi compañero. Este hombre tenía 65 años y de repente de la nada dijo, ¿cómo me gustaría volver a nacer de nuevo y ser un Tamagotchi? Me lo puso en bandeja y pues le prediqué el Evangelio. Y creo que en total es un 100% falta de fe, de pensar que el Señor no puede hacerlo como si dependiera de mí de alguna manera. Así que... Gracias, Ani, por compartirlo. Espero que estéis escuchando también los aportes y las respuestas porque creo que son interesantes y pienso que de todo lo que hemos estado compartiendo, para mí ese es el momento más importante de la predicación porque vais a aprender tal vez más compartiendo en esos grupos y escuchando que puede que con la predicación mismo. Escuchando de los demás aprendemos mucho. Y no sé si algunos os habéis identificado con lo que decía Dani, pero una de las cosas que pienso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo en todo, pero quiero resaltar el hecho de la oración. Es decir, la oración y la intimidad con Dios, ¿no? Como yo de profesión soy educador infantil y una cosa que nos decían mucho en el ámbito de la educación es no puedes transmitir aquello que no tienes. Y para el Evangelio y para la palabra es exactamente igual. ¿Cómo vas a compartir y transmitir de una intimidad con Dios, de un Dios que salva, de un Dios que te ama, si no tienes esa relación de intimidad con Él, si no oras, si no le buscas, ¿verdad? Así que a veces se nos hace complicado eso, pero es para pensar y estar en eso. Equipo naranja, ¿qué decís ahí al fondo? Sois vosotros, equipo naranja. Hola.
Vale, pues nosotros tuvimos también un poco de puntos donde nos podemos unir a lo que dijo Dani. Bueno, no lo hicimos matemáticamente, pero va por ahí. Muchas veces somos presas de nuestro propio carácter. A mí me encantaría decirle algo a alguien, veo la oportunidad, sé lo que tengo que decir, tengo un montón de preparación y a veces digo, no, quiero ser tímido. Yo ¿cómo abordo? Ni siquiera el testimonio, ni siquiera la evangelización. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Eso a veces puede llegar a reflejar a muchas personas. Pero como dices tú, Pablo, si es que yo no hablo con uno, nunca voy a llegar a hablar con 10.000. Entonces, si yo no empiezo por lo pequeño, nunca voy a llegar a lo grande. También tenemos el tema de prejuicios y la falta de preparación. Y eso es importante, como también lo dijo Dani, porque vemos un ejemplo de lo que pasó con Felipe y el eunuco. El eunuco no es que él estaba sentado y esperando que alguien le hablara, sino que él dice que él estaba meditando en la palabra. Y Dios llevó a una persona para que le muestre el camino. Hay personas que están buscando a Dios. Y nosotros no podemos tener la selectividad de decir, yo te digo aquí porque me parece que tú le estás buscando a Dios y tú no. Todos necesitamos a Dios. Y nunca lo vamos a saber si es que no le hablamos a esa persona. También, como otra faceta de eso, no tener nada que contar, a veces tenemos miedo de que cuando hablamos de nuestra propia vida, tener que abrir esa cajita que tenemos con llave, porque sabemos que eso va a ser clave para hablar a muchas personas, pero no nos gusta hablar de ello. Nos cuesta a nosotros exponernos y abrir nuestro corazón y hacernos vulnerables. Eso sería más o menos un resumen. Muy bien, gracias. Una de las cosas que creo que más nos cuesta es abrir nuestro corazón, ¿no? Y cuando vas a compartir el Evangelio, pues tienes que abrir tu corazón, tienes que hacer vulnerable, ¿no? Sobre todo si vas a hablar de pecados en los que antes estabas sumergidos y por los cuales has sido transformado ahora completamente con Dios, vas a tener que abrir tu corazón. Pero tenemos que estar dispuestos a abrirlo y a ser heridos y destruidos, o que quieran herirnos y destruirnos, ¿no? Nuestro llamado es ese, a darnos y entregarnos por los demás. Estaba pensando, no tiene que ver concretamente con esto ahora, pero lo que decías de la confidencialidad o del uno a uno. En la iglesia tenemos un programa que se llama Porno Detox, que es para aquellos que tienen esa adicción a la pornografía, y hay personas dentro de la iglesia que trabajan con otros que tienen este problema, pero si tú le preguntas ahora a estos muchachos que nos han acompañado en la iglesia si conocían este programa, pues no lo conocían, ¿no? ¿Por qué no lo conocen? Porque no tienen ese problema. Pero quien tiene ese problema, pues hay esta disposición de este programa y hay la persona de confianza a la que tú abres tu corazón y que te acompaña durante este programa, ¿no? Lo mismo podría ser en cuanto a compartir tu testimonio o presentar el Evangelio. Hay otra cosa también muy interesante, que antes Dani apuntaba también a eso, también estaban diciendo por aquí, pero es, si tu vida realmente no ha sido transformada, ¿de qué transformación vas a hablar? ¿De qué cambio de vida vas a hablar si sigues exactamente igual? Entonces, hay unos pasos primeros, ¿no? Antes de llegar a compartir. ¿Sabes cuando exactamente esta predicación o esta enseñanza, como queráis llamarlo, es la primera vez que la comparto en un grupo, pero ese tipo de preguntas sí lo he hecho en otras ocasiones y circunstancias, y lo que me encuentro muchas veces es que esta pregunta hace reflexionar a aquellos que realmente no han entregado su vida a Cristo. Y decir, si no entrego mi vida, pues tampoco tengo nada que compartir, ¿no? De qué, como digo, qué transformación hablo o qué testimonio. Pero hay una cosa que también, como está de moda esa frase, ¿no? Decir que soy hijo de pastor, como dando pena, ¿no? Yo lo digo muy contento. Mi padre era pastor de la iglesia y yo he vivido una infancia increíble, maravillosa, de campamento en campamento, de iglesia en iglesia, de casa en casa de la gente, probando comidas, viajando a países, porque mi papá era pastor y me invitaban a predicar a muchos lugares, y pues todo bien y todo genial. Pero hay una cosa que yo no entendía porque yo no era cristiano. Y es cuando se trataba de compartir el testimonio y yo reflexionaba y pensaba, ¿en qué momento tuve ese encuentro personal con Jesús? No lo identificaba. ¿Por qué? ¿Por ser hijo de pastor? ¿Por nacer en una familia cristiana? No lo identificaba porque no lo había tenido. Es que
No puede ser que seas cristiano y no te has dado cuenta. ¿Me explico? O sea, en algún momento tu vida se tiene que reventar y tiene que caer y tiene que ser destrozada y tu corazón quebrantado por el Evangelio. Y en ese momento entregas tu vida a Cristo Jesús. Y tal vez, bueno, pues es cierto que puede que no te acuerdes del día exacto, pero te acuerdas de la época, del año aproximado en el que tu vida fue transformada por ese encuentro con Jesús. Entonces, si eso ha sido así, entonces puedo compartirlo, ¿no? Y entonces puedo hablar de lo que ha pasado. Si soy creyente, si estoy en una familia creyente y no ha sucedido esto, te animo a que le pidas a Dios que cambie y transforme tu vida. Mañana explicaré algunas cositas un poco acerca de mi testimonio. No me gusta hablar de mí, me gusta hablar del Evangelio, pero a veces creo que hay cosas que son interesantes compartir. Pero una de las cosas es que, como digo, puedes nacer en una familia cristiana y no ser cristiano. Yo nunca fui ateo, ¿vale? Yo nunca pensé que Dios no existía. La creación, dice en Romanos, da evidencia de la existencia de Dios. Los libros, la historia, todo da evidencia acerca de Dios. Yo no era ateo, yo sabía que Dios existía. Nadie me tenía que convencer para decirme que Dios existe, que Jesús es su hijo, pero la pregunta que yo no había respondido es: ¿yo soy su hijo? ¿Él es mi padre? Esa es una de las claves. Os comparto esto porque eso nos puede ayudar a compartir el Evangelio de una forma más fácil. Si tú tienes pasión por Cristo, pasión por la palabra de Dios, pasión por ser lleno del Espíritu, Él te va a impulsar a compartir. ¿Quién más? Equipo Trencitas, ¿por aquí queréis compartir? Después, que comparta el equipo de Chick-fil-A que se vayan preparando ahí. Life, be ready. Bueno, cada una tiene su propia historia, su propia cosa. Pues yo voy a hablar de mí en particular, que lo que más me cuesta a la hora de compartir, me cuestan varias cosas, pero dar el primer paso, yo creo que le cuesta a todo el mundo, de acercarse, uno se pone a temblar, todo nervioso, y a mí lo que me cuesta es que malinterpreten lo que yo diga. O sea, ellos me están viendo a mí como una enviada de Jesús, supongo yo. O sea, me da miedo decir algo y que ya digan, ¿y ese es Jesús? ¿Entienden? O sea, como no entender lo que Dios quiere decirle a ella. Quedarme sin palabras también a la hora de hablar con esa persona. Yo qué sé, no saber decirle bien las cosas o que se vaya a sí mismo como igual vino. Resumido, a la hora de evangelizar me cuesta mucho hablarle y equivocarme lo que le estoy diciendo. Y yo creo que sí, que el Espíritu Santo es el que te va con la palabra, el que te va instruyendo y todo, pero igual eso me pone muy nerviosa. Que sí, que a la hora de evangelizar Dios me sorprende mucho, porque ahí es donde te pone la palabra en específico, pero siempre, antes de hacer eso, es lo que pasa por mi cabeza, me pongo nerviosa. Entonces. Bueno, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Y todos nos equivocamos y todos estamos cometiendo errores continuamente. Cuando uno predica se equivoca diciendo fechas, números, nombres de personajes, libros de la Biblia, versículos, pero claro, si tú estás escuchando solamente los errores y para luego atacar estás equivocado en esa frase o en lo otro es una cosa, ¿no? Pero si estás dispuesto a escuchar es otra. Pero una cosa que se me hace muy interesante es que tampoco debemos extralimitarnos de cuál es nuestro trabajo. El otro día hablaba con alguien y decía, nuestro trabajo no es convencer a las personas, nuestro trabajo es sembrar la semilla. Y Dios obra al sembrar la buena semilla. ¿Y cuál es la buena semilla? El Evangelio. Si tú sabes qué es el Evangelio, conoces el Evangelio, vives el Evangelio, proclamas el Evangelio, compartes el Evangelio, Dios va a hacer el resto. Te vas a equivocar compartiéndolo, te vas a equivocar, como yo y como todos. Pero Dios corrige esas cosas, ¿no? El Espíritu es el que nos impulsa y nos ayuda en esos momentos. No estoy diciendo frasecitas para apuntar y regalar luego tarjetitas o para las tazas y que queden bonitos. Son cosas reales que vivimos en nuestra vida el día a día, ¿no? Y como he dicho en otras ocasiones, te van a preguntar cosas que no vas a saber responder. Si yo he estudiado en el seminario 4 años y luego en el seminario en Wheaton y otros lugares, y una vez me preguntó alguien,
Recuerdo perfectamente, bueno, y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Pues no hay respuesta para eso, no tenemos respuesta, ¿no? Lo único que podemos decir es que Dios es soberano y que hay cosas que no entendemos y que se las dejamos a Él y a su soberanía. Y como dicen muchos, cuando llegas al cielo lo primero que le vas a preguntar, no vas a preguntar nada, cuando llegues al cielo vas a estar adorando y te vas a olvidar completamente de cualquier persona, de cualquier pregunta que hiciste en su momento, que se te quedó en el aire, ¿no? Hay cosas a las que no vamos a tener respuesta, porque no la tienen, ¿no? Pero hay otras que puede que nos quedemos sin respuesta, pero sí tienen respuesta. Se trata más de sumergirnos en su palabra, ¿no? Y hay algo que vemos y es real y es una promesa, y es que el Espíritu Santo es el que nos impulsa y el que nos guía y el que pone palabras en nosotros, dice la Escritura, cuando nosotros no sabemos qué decir o qué hablar. Es muy largo el tema, no quiero volver a predicar, pero claro, si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces, si no lees la palabra, dice que el Espíritu te va a recordar. Tengo amigos que dicen, no voy a estudiar para el examen, el Espíritu Santo me va a ayudar para el examen de no sé qué. ¿Qué te va a ayudar de qué, tío? ¿Qué dices? Dice que te va a recordar y además recordar acerca de las Escrituras. Entonces, si yo leo la palabra y yo me sumerjo en la palabra de Dios, el Espíritu es cuando vemos la obra del Espíritu, ¿no? Porque tú a lo mejor no recuerdas, no tienes preparado eso, pero empiezas a hablar y te salen las palabras y cuando termina la conversación dices, ¿de dónde salió todo eso? ¿Ha salido? Porque está aquí, está en mi corazón y estoy lleno del Espíritu y el Espíritu lo saca y es el que lo habla y lo comparte. Pero para llenarnos del Espíritu tenemos que vaciarnos de otras cosas. Y eso es a veces también lo que nos cuesta, ¿no? Equipo de Chick-fil-A Life Shave. Gracias. Collectively as a group, we had a couple thoughts. You know, there's times where I am friends with someone, there's an opportunity to share, but I'm concerned after, am I still their friend after? I think another thought was, hey, am I going to have all the information that they're going to ask? Are they going to challenge me because maybe they are smarter than me? I'm not going to have all the answers. They're going to be able to challenge me in some areas. And lastly, Victoria said, hey, maybe I'm also walking along in this journey and I don't have it all figured out either. And so as I'm walking along, this person may also think, hey, well, this, but versus, hey, let's figure this out together. Come alongside me. ¿Vas a traducir tú, Dani? ¿O traduzco yo aquí un momentito? Vale, una de las cosas que él estaba compartiendo y que dice que tienen en común algunos del grupo, una es cómo ser amigo de esa persona después de compartir el Evangelio y que esa persona no preste atención al Evangelio, ¿verdad? Y la otra cosa es también ayudar a los demás a comprender que es un camino en el que los demás no están solos, ¿verdad? Todos estamos en esa misma posición de compartir el Evangelio y que en algunos momentos nos encontremos con que no tenemos la respuesta que estamos esperando, ¿verdad, Dani? ¿Buen resumen o no? Muy bien. Por aquí, gracias. Por aquí, Slow Cam dice ahí. Sí. Sí, pero estamos, claro que está aquí. Manga larga, ¿eh? Equipo Slow Cam. Estamos hablando de lo que nos cuesta a la hora de presentar el Evangelio, que ya lo han compartido, es no saber lo que vamos a responder, porque nos hacen preguntas que no tenemos respuesta, pero nos da temor. Y otra cosa que estábamos hablando también era el hecho de que queremos, como le pasaba al endemoniado, queremos estar más con Jesús y a veces inconscientemente o por ignorancia o por lo que sea, se nos olvida que también hay personas que necesitan conocer a ese Jesús. Y preferimos pasar más tiempo con Jesús y predicar a las personas, a compartir. Muy bien. Gracias. ¿Sabéis qué pienso que nos hace falta a veces? Nos hace falta ser descarados a la hora de compartir el Evangelio. Osados, atrevidos, valientes, bold, courageous. Eso es lo que nos hace falta. Dejar en evidencia al otro en lugar de tú quedar mal
con frases como esta. Esto lo he utilizado yo y os digo que va bien y funciona. Cuando compartes el Evangelio y hablas, una de las principales herramientas para compartir el Evangelio es la iglesia. Invitar a las personas a la iglesia. Es cierto que para muchos les cuesta, es una cosa rara, pero te conocen bien, tú sabes que vas a la iglesia, etc. Pero, ¿qué tal si le das la vuelta a la pregunta y le dices, ¿tú no vas a la iglesia? Y se quedan así como, no, pero ¿cómo puede ser que no vayas a la iglesia, tío? ¿Qué haces el domingo por la mañana? Y se quedan así como, no sé, tío, pues voy a la playa, voy a no sé qué, voy a no sé cuántos. ¿Qué dices, tío? Vente a la iglesia, ¿no? ¿Cómo puede ser que no vayas a la iglesia? Y entonces, es una de las formas de compartir y que os digo que nos ha funcionado, claro, yo sí creo que en mi caso tengo una posición de ventaja por ser pastor y es cuando me preguntan de qué trabajas. Porque a mí se me hace muy fácil compartir, ¿no? En ese momento no tengo dificultad de decir, ¿y cómo le presento el Evangelio? No, pero yo estoy deseando, cuando las personas me dicen, ¿y de qué trabajas? Digo, ya la has liado. Porque entonces empieza a compartir acerca del Evangelio y podemos estar ahí mucho rato compartiendo y hablando, ¿no? Pero, como os decía, esto es otra oportunidad. El hecho de compartir y decirle a las personas, ¿tú no vas a la iglesia el domingo? Pues mira, te invito a que vengas a mi iglesia. ¿O tú qué concepto tienes de la iglesia? ¿Tú qué piensas que hacemos en la iglesia? No sé si tú alguna vez has ido a la iglesia o no, pero mira, en mi iglesia está el mejor grupo de alabanza, que está ahí el Dani cantando, está Marcelo predicando y Miquel está esto, lo otro. ¿Cómo te puedes perder eso? Y además lo hacemos en el cine. O sea, que estás cómodo allí, que estás bien. Son predicaciones y alabanzas de cine, en realidad, ¿no? Y estás ahí y puedes invitarlos, mucho más fácil. Tal vez ir a un local con forma de iglesia o con una cruz o tal. Hay cosas que a veces pues, pueden dificultar, que no tienen por qué. Pero hoy en día, con los medios que hay muchas iglesias que se ven estéticamente como este salón, ¿no? Es decir, no hay barreras arquitectónicas, no hay algo que digan, es que eso me echa para atrás, ver allí tal cosa. No, todo está facilitado para poder presentar el mensaje del Evangelio de una forma clara y concisa, ¿no? Entonces, no sé si pensáis en alguna pregunta. Yo os he preguntado qué es lo que es más difícil. Creo que estamos de acuerdo. Si hay algún grupo más que quiere participar, no sé si Jesús... ¿Está ahí Jesús? Jesús de persona, Sí, comparte ahí. Sí. Bueno, nosotros tres somos otro grupo. Yo he apuntado unas cuantas cosas que hemos hablado. Lo principal también es el miedo al rechazo, que hemos hablado antes también, el sentimiento común así de hablar con una persona que te rechacen a ti y dejan de ser tu amigo y cosas así. Pero también hablamos de esa cuestión que, bueno, otras personas también dijeron de estar esperando el tiempo perfecto, ¿no? Estar esperando el timing de cuándo voy a hablar. Estar ahí sentado con miedo de que si yo empiezo la conversación voy a estropear el clima, voy a estropear el mundo que estoy creando, ¿sabes? He quedado con un amigo y ahora parece que me ha quedado guay, pero empezaba a hablar de Jesús y ya estoy que molesto, ¿sabes? Y nos da ese miedo de romper ese confort que tenemos, ¿no? Ese zona de confort. Pero lo que hablábamos también es que Jesús nos dice y predicar el Evangelio y esperar a que te pregunten el Evangelio, ¿sabes? Entonces tenemos que nosotros tomar la iniciativa también. También hablamos de lo que comentaron otros del miedo de no hacerlo bien, de no tener las respuestas correctas o de no saber qué hablar en el momento correcto. No sabemos muy bien cómo abordar las situaciones, pero claro, tenemos que estar siempre confiando en que es Jesús. Jesús es el Espíritu de Dios el que nos da las palabras. Y yo comenté también un sentimiento raro que viene después, que no solo antes teníamos el miedo de hacerlo mal, sino también después de haberlo hecho, ese sentimiento de culpa pensando debería haberlo hecho mejor, debería haber hablado de esto, no debería haber hablado del otro, debería preguntar esto, no esto, y ese sentimiento como muy raro, en vez de estar contento de haber dado el paso, nos culpamos mucho diciendo no lo he hecho tan bien, debería haber hecho mejor, cuando realmente ha sido el Espíritu Santo que te ha usado y deberíamos estar contentos de tomar un paso, ¿no? También eso, el miedo. Hablamos de experiencias en las que hemos sido burlados, hemos sufrido prejuicios también por haber hecho esto o lo otro. Artur también habló de cómo ha sido burlado en el instituto y cómo tenemos tantas oportunidades que no las utilizamos, que no vamos a lo profundo, sino que estamos solo en lo superficial. Hablamos. ¿Puedo hablar un poquito?
que el instituto muchas veces nos preguntan, tipo, ¿cuál es la diferencia de la iglesia evangélica a la católica? Y nos quedamos solo en una cuestión teórica, antes de aprovechar eso para predicar el evangelio y hacerle preguntas y retarlos, ¿no? Y eso, que tenemos muchas oportunidades y no las aprovechamos para esas cosas, por esos miedos. Ya está, ya acabo ahora. Vale, muy bien. Quiero dar las gracias a todos por la participación. Sé que no es fácil pues, hablar en público y compartir entre hermanos mismos. Quiero recordaros algo que no tenemos que buscar el ser rechazados, ¿no? Pero que va a suceder, es algo que va a suceder cuando compartimos el Evangelio. Pero os recuerdo lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 11, dice: dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Y dice: alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Imagínate, Jesús está diciendo estas palabras directamente para ti. Cuando te insulten por compartir el Evangelio, siéntete dichoso. Ahora, si estás compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Si te insultan porque lo estás compartiendo mal, pues es otra cosa. Pero si lo hacemos conforme Dios nos lo pide, hay recompensa también. Me gustaría cerrar orando rápidamente por cada uno de vosotros. Me gustaría que nos pudiéramos poner en pie antes de que Michael nos despida con algunas palabras, haciendo una oración muy específica. Y me gustaría que tú oraras exactamente lo mismo. Padre, en esta mañana deseamos que tú quites el temor de nuestras vidas. Dice en tu palabra que el amor echa fuera el temor. Y te pedimos, Señor, que tu amor, que el amor de Cristo inunde nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que podamos ser llenos de tu palabra, sumergidos en ella, llenos por el Espíritu Santo para poder ir y compartir y dar testimonio. Y que en el momento de la burla, del rechazo, del no saber qué decir, del no tener respuestas, sintamos, Señor, que tú estás con nosotros y estamos confiados, porque dice también en el Salmo 23 que tu vara y tu cayado nos dan aliento, nos dan fuerzas para seguir compartiendo el Evangelio. Señor, te pido por cada uno de estos muchachos y muchachas que están sufriendo ese bullying en el instituto por ser cristianos, por compartir el Evangelio. Padre, te pido que tú les des palabras. Dice también en tu palabra que tú humillas a los poderosos por medio también de los débiles, y que cuanto más débiles, más se perfecciona tu poder en nosotros. Así que, Señor, lléname, Señor, de tu poder para compartir el Evangelio en todo lugar, Señor. Te amamos y deseamos dar a conocer el Evangelio glorioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.